Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz. Hace 2 semanas decía esto y días después esto. Que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo. Un cambio de postura, de apoyo incondicional a Putin, a preocupación por las consecuencias de la guerra. El mandatario parece alejarse de Moscú, mientras recibe en casa a funcionarios estadounidenses de alto nivel. Tenemos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa. La guerra en Ucrania ha propiciado este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. ¿Podría el crudo venezolano suplir al ruso en los mercados internacionales? ¿Levantará Washington las sanciones contra Caracas? ¿Y qué consecuencias políticas tendría esto para el país? Te lo ponemos en contexto. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019 luego de que Washington desconociera a Maduro como ganador de las elecciones de 2018. Estados Unidos, junto a más de 50 naciones, considera estos comicios fraudulentos y reconocen a Juan Guaidó como presidente interino del país. Desde 2019, Washington ha intensificado las sanciones aplicadas a Venezuela. A estas se suman las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia tras el inicio de la guerra, que también ponen en apuros a Caracas. Ya Maduro ve el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania sobre las finanzas de Venezuela, que están tan mezcladas con las de Rusia. Entonces las sanciones que se le imponen a Rusia complican las sanciones que ya Venezuela tiene. Y yo creo que allí está el punto de inflexión en el gobierno, de empezar a retractarse un poco en apoyar pues estos movimientos bélicos que estamos viendo en Europa. Y en este contexto, el 5 de marzo, ocurre algo que no ocurría desde hace 2 décadas. Una delegación estadounidense de alto nivel visita Caracas, un giro en las relaciones entre ambos países. The purpose of the trip that was taken by administration officials was to discuss a range of issues, including certainly energy security. Seguridad energética que se ve amenazada por la guerra. Rusia es, junto a Estados Unidos y Arabia Saudita, uno de los 3 principales productores de crudo. Y Venezuela posee las mayores reservas de petróleo en el mundo. Tras la invasión, el precio Brent se disparó hasta los $127 por barril frente a los $78 que costaba a principios de año. Hay una gran oportunidad de hacer 2 cosas. Cambiar la política de sanciones de los Estados Unidos para incentivar que Maduro vuelva a la mesa de negociaciones, pero también a la misma vez a ver si puede atraer o cambiar un poco el cálculo de Maduro en su alianza con Putin. La prueba del acercamiento entre Washington y Caracas llegó la noche del martes con la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses, incluido uno de los 6 exdirectivos de la petrolera Citgo, condenados a prisión por corrupción en Venezuela. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que no ha cambiado su política con respecto a Caracas. Los Estados Unidos lo que tienen que ser es muy cauteloso en cómo liberar las sanciones, porque tienen que elegir solamente las sanciones que pueden mejorar el acceso al petróleo sin poner mucho dinero en el gobierno de Maduro. Estados Unidos no considera a Maduro como presidente de Venezuela, pero negocia con él. ¿Qué significa entonces este acercamiento? El hecho de que venga una representación de Estados Unidos a hablar con Maduro, pues es muy significativo para el gobierno, para su gobierno, pues porque lo están reconociendo como el alto mando que de facto maneja las cosas aquí en Venezuela. Eso está claro que los Estados Unidos, tal vez ahora es verdad que está negociando con un gobierno que no reconoce, pero es imposible que va a no respaldar la posición democrática aquí.
Pero los delegados estadounidenses también se reunieron con la oposición, según confirmó la oficina de Juan Guaidó. La oposición dijo que cualquier levantamiento de las sanciones al crudo con el gobierno de Maduro debe tener como condición avances reales para la transición a la democracia. Tras el acercamiento entre Washington y Caracas, el gobierno chavista parece más abierto a negociar. A un reformateo inmediato y a una dinamización del proceso de diálogo político nacional. Así lo anuncio. Las negociaciones entre gobierno y oposición que se estaban llevando a cabo en México se suspendieron en octubre tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, un supuesto testaferro de Maduro. Tras años de dificultades y fracasos de la oposición, pues el movimiento ha quedado muy dividido y muy fraccionado. Y creo que cualquier oportunidad para sentarse en una mesa y tratar de reimpulsar a la oposición de una manera unitaria, creo que es bienvenida por la oposición. Estados Unidos utiliza un momento difícil para Caracas, afectada por las sanciones a Moscú, para incentivar las negociaciones con la oposición y al mismo tiempo poner el petróleo venezolano en el mercado global para contener los precios. La guerra en Ucrania ha iniciado movimientos geopolíticos con consecuencias imprevistas. Venezuela, un país con el que parecía tener relaciones irreparables, parece vislumbrarse como un aliado inesperado.